Nada más dime si ya sale. Así ya me dio a mí ¿cómo se llama? La indicación de que empezó a grabar. Ok, ¿ya se ve otra vez mi presentación? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Cualquier cosa, pues ahí me van preguntando sobre la marcha. Entonces, estamos viendo que el temario de hoy se va a dividir en 3 rubros. El desarrollo embrionario, que nada más va a ser una introducción, un resumen rápido. Crecimiento óseo, que también vamos a sentar las bases de cómo el hueso se va estirando mientras los niños van alcanzando la madurez esquelética. Y finalmente el proceso de reparación ósea, que yo creo que es uno de los temas fuertes de nuestra asignatura. A manera de introducción, el crecimiento óseo se define como tanto el alargamiento como el engrosamiento de los huesos. Esto comienza desde el desarrollo embrionario, una vez que se han hecho los moldes del mesodermo para empezar a formar los huesos, y va a terminar cuando el paciente, bueno, en este caso el niño, alcanza la madurez esquelética. Entonces, más o menos podemos decir que nuestro hueso crece hasta que llegamos a los 18 o 20 años. Va a haber 2 tipos principales de crecimiento del hueso. Uno es la osificación endocondral y el otro es el crecimiento por aposición. Para poder hablar de cómo crece el hueso, necesitamos saber qué estimula el hueso para crecer. Pues es lógico pensar que la principal hormona que estimula el crecimiento del hueso es la hormona de crecimiento. También se ha demostrado que el ciclo circadiano influye, y es cierto lo que dicen los padres de que si no duermes no vas a crecer, porque pues parte de la hormona de crecimiento se va a secretar al momento de dormir, y las personas que tienen alterado su ciclo circadiano se ha demostrado que tienen menores niveles de TSH, perdón, de hormona de crecimiento. La tiroxina también, las personas con hipotiroidismo van a tener una tendencia a la estatura más baja. El factor de crecimiento insulinoide y otros factores de crecimiento del tipo, bueno, ¿cómo decirlo? Los que son tipo factores de crecimiento, como el de la dermis o como el de la membrana basal, como el de las plaquetas, todos esos estimulan el crecimiento. Eso también nos explica por qué aquellos niños que nacen macrosómicos y que tienen una cierta resistencia a la insulina desde niños van a tener tallas más altas que sus compañeros de la misma edad. O sea, porque va a haber un estímulo agregado que va a ser el crecimiento insulinoide, y que este también va a estimular al hueso que siga creciendo. Y finalmente, pues claro, están la testosterona y los estrógenos. Por eso también vamos a ver que una vez que se alcanza la pubertad, va a haber un pico de crecimiento, que es cuando empiezan a aumentar la secreción del estrógeno, de las hormonas sexuales, pero también este va a ser uno de los principales determinantes del cierre de las fisis en el crecimiento. Para nosotros saber cómo crecen los huesos largos, pues tenemos que tener una noción muy importante de cómo se dividen. Entonces, si ustedes ya conocen cómo se dividen el hueso largo, pues usualmente en un niño se va a dividir en 3 partes, que nos da 5 zonas anatómicas, y en el adulto, pues estas 5 partes se van a convertir en 4. Primero tenemos la diáfisis, que es el tubo o el centro del hueso, la parte tubular, que a su vez va a estar unida a las articulaciones a través de un engrosamiento del hueso, de la diáfisis, perdón, que se convierte en la metáfisis. Luego tenemos a la fisis, que es la parte articular, la fisis va a ser el cartílago de crecimiento, la cual separa a la metáfisis de la epífisis. Entonces tenemos que cada hueso en un paciente pediátrico va a tener una diáfisis, 2 metáfisis, 2 fisis y 2 epífisis. Bueno, generalmente se dice que 2 fisis, ¿verdad? Pero funcionalmente son más. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Una vez que se alcanza la madurez esquelética, la fisis se va a fusionar con la metáfisis y va a desaparecer. Por eso los adultos ya no tenemos fisis. Normalmente, cuando hacemos una descripción topográfica de fracturas, vamos a decir, por ejemplo, fractura metafisiaria de radio. Ya con esa descripción nosotros tenemos que imaginarnos que es una fractura que está en la parte no articular. Cuando es epifisiaria, pues vamos a asumir que es una parte articular. Entonces, esto va a ser importante tanto en la traumatología pediátrica, porque va a haber lesiones que atraviesan o involucran a la fisis. Entonces, las fracturas en los niños son un poquito más complejas para diagnosticar y para tratar. ¿Por qué? Porque hay un elemento más que en el adulto ya no se encuentra.
Esto también les hago mucho hincapié porque cuando pasemos ya al módulo de traumatología propiamente dicho, les voy a pedir que describan las radiografías, que describan dónde está el trazo de fractura y siempre nos vamos a basar en esta anatomía topográfica del hueso. O sea, siempre voy a buscar que ustedes me digan, fue la epífisis, fue la metáfisis, es una fractura diaficiaria, porque es un lenguaje universal que es necesario que todo médico sepa manejar. Muy bien. Ya vamos a entrar al primer tema, que es el desarrollo embrionario del hueso. Como ya les comentaba hace poquito, el hueso va a provenir de la capa del mesodermo. De ahí también se van a formar el cartílago, los ligamentos, los músculos, el tendón y las fascias. A partir de la quinta semana del desarrollo embrionario se forman las yemas en las extremidades o los moldes para los dígitos en tanto los pies como las manos. La sexta semana, este molde se va a empezar a llenar de cartílago. Y a partir de la séptima semana, a este molde le van a migrar también osteoblastos, que son las células que ya habíamos repasado en la clase pasada. Las células progenitoras son en este momento provenientes del mesodermo y son las que se van a poder diferenciar en el tejido que necesita el cuerpo. Primero puede ser el molde de cartílago, después esas mismas células pueden producir osteoblastos para calcificar ese molde de cartílago y eventualmente tener un hueso formado. Primero vamos a hablar de la osificación endocondral y este es el que se forma a partir de un modelo de cartílago preexistente, que es lo que estábamos justamente mencionando. Aquí va a haber condrocitos, que son las células de cartílago, van a empezar a crecer, entonces crecen tanto que su matriz celular se va a empezar a calcificar y por lo tanto el condrocito se muere. Una vez que este condrocito sufrió apoptosis, se va a empezar a ver en las radiografías y esos son los núcleos de crecimiento. El pericondrio, que es la parte externa de este cartílago, se va a estar transformando en periósteo y con el desarrollo embrionario todo el molde va a ir migrando a una diferenciación celular hacia el osteoblasto. Algunas de las células que van a quedar adentro de este molde de cartílago van a empezar a diferenciarse en células hematopoyéticas y de ahí va a venir la médula ósea. Los osteoblastos que están alrededor de ese cartílago van a empezar a depositar la matriz ósea en las trabéculas del cartílago calcificado y así es como se van formando el hueso esponjoso. La osificación de las extremidades va a empezar hasta el final del periodo embrionario. Más o menos se dice que después de los 56 días post-fecundación, o sea, antes de terminar el primer trimestre. Una vez que pasa el desarrollo del embrión y ya vamos a tener al feto, los centros de osificación secundarios se van a empezar a hacer evidentes en las epífisis de los huesos. Y aquí la placa fissaria, ahí está mal escrito, permanece de cartílago. O sea, va a haber formación de hueso arriba y abajo de la placa fissaria y esa placa fissaria se va a quedar diferenciada como cartílago y es por eso que el niño va a tener un cartílago de crecimiento, que es como vemos en la imagen. Abajo hay hueso trabecular, arriba hay una epífisis redondeada envuelta en cartílago, pero una fisis que queda en medio y esa no se va a degenerar. Una vez que crece el hueso, se empieza a estirar, se va a ir cambiando la placa por un hueso esponjoso y esto va a terminar de formarse hasta los 18 o 20 años de la edad normal. Este es el proceso por el cual crecen los huesos irregulares y los huesos esponjosos, como los del carpo, como los huesos del tarso, como los huesos del cráneo y algunas vértebras. El resto de los huesos, que son tubulares, pues tienen un crecimiento similar una vez que llegan a la formación del pequeño tubo. Entonces, para ver el crecimiento óseo, vamos a ver que estos núcleos de crecimiento que se iban formando en el desarrollo del feto se van a encontrar siempre en la epífisis. Son núcleos de cartílago y estos se van a ir osificando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cartílago se hipertrofia, por lo tanto, aumenta de tamaño, aumenta su volumen y se va a ir llenando de cartílago de la periferia hacia el centro. Entonces, cada vez el núcleo de crecimiento se va a ver más grande. ¿Por qué? Porque ya se está adheriendo el hueso. Finalmente, estos núcleos se van a fusionar completamente al resto del hueso cuando el paciente alcanzó la madurez esquelética. Entonces, mientras el paciente no haya alcanzado la madurez esquelética, es la unión de cartílago con hueso y por lo tanto es una zona susceptible a sufrir separaciones que sería el equivalente a una fractura.
Entonces, ya entendiendo este concepto, vamos a pasar a la osificación por oposición. Este es primordialmente el tipo de crecimiento que se logra por el estiramiento del hueso largo en las fisis. Entonces, la fisis también se conoce como la placa o el cartílago de crecimiento, y como ahorita les anticipaba, él va a dividir el hueso en tres zonas, la parte de arriba y lo que está abajo de la fisis. Es responsable del crecimiento longitudinal, eso es lo que finalmente nos va a dar estatura y va a alargar a las extremidades, y se dice que se cierra o se calcifica entre los 14 y los 16 años, dependiendo del sexo. En las niñas usualmente empieza cuando se presenta la primera menstruación, a partir de la menarca va a empezar el proceso de calcificación, y por eso las niñas dejan de crecer un poco antes, alrededor de los 14 años. Y los hombres, usualmente entre los 16 o los 18, pueden terminar de alcanzar la madurez esquelética. De todos modos, es variable. Hay veces que tomamos radiografías en pacientes de 20 años y aún se ven partes de la fisis que no han terminado de calcificarse. El cartílago de crecimiento consta de 4 capas histológicas. No es necesario que ustedes sepan esto, pero pues es importante repasarlo para poder entender por qué se desliza o se zafa el cartílago de crecimiento. Vamos a tener una parte que es la parte más superior, o la parte más separada de la diáfisis, que es el cartílago en reposo. Hacia abajo va a haber un cartílago inmaduro, que es proliferativo, donde hay un cartílago que es activo. Más abajo va a estar la capa madura o la capa hipertrófica, como vemos ahí, las células están más anchas, están más gorditas. Y finalmente lo que está debajo de la placa de crecimiento ya es el cartílago calcificado. Si lo comparamos con la osificación endocondral, es básicamente lo mismo que pasaba en las yemas embrionarias. Son condrocitos pequeños que se van reproduciendo, se van haciendo grandes, y una vez que están muy grandes y se llenan de cartílago, sufren apoptosis y se calcifican. Así que si nosotros lo vemos en un corte con vascularidad, vamos a ver que hay 2 zonas que le pueden dar irrigación a la placa de crecimiento. La placa en la fisis, que es la placa articular, y la circulación metafisiaria, que esa va a ser a través de los vasos metafisiarios, que como vimos en la clase pasada, es lo que termina de darle irrigación al hueso trabecular, que es donde hay mayor cantidad de circulación ósea. Entonces, las capas del medio son susceptibles a necrosis. ¿Por qué? Porque pues, son las que están más alejadas de la irrigación vascular. Así que este cartílago va a ser susceptible a tener rupturas, que es algo que a fines prácticos es como una fractura en el adulto. Entonces, las lesiones de las fisis se denominan epifisiolistesis. ¿Por qué? Porque hay una separación de la epifi y de la fisis del resto del hueso, y listesis quiere decir deslizamiento. Este es un patrón de fracturas que únicamente lo vamos a ver en los niños, y hay 6 patrones distintos de epifisiolistesis. Normalmente, pues ya pregunta de residente, es en qué zona se presentan las epifisiolistesis, y usualmente es entre la zona madura y la proliferativa. ¿Por qué? Porque es donde hay más actividad celular y el cartílago es más inestable. Entonces ahí es donde se puede separar del hueso metafisiario. Ahorita no va a ser todavía tema para revisarlo, pero estos son los 6 tipos de epifisiolistesis, y cada uno pues los vamos a revisar y vamos a tratar de entenderlos, y cuando veamos traumatología pediátrica sí nos vamos a meter a fondo para poderlos diferenciar, poderlos diagnosticar y sobre todo saber cómo se tratan. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. La parte cuando habló del núcleo de crecimiento, no sé si eso es lo mismo que las placas epifisiarias. No. El núcleo de crecimiento es una parte de la epífisis que se va a ir calcificando para darle la forma articular final al hueso. Y la fisis va a estar generalmente abajo de esos núcleos de crecimiento. Entonces son 2 estructuras distintas. Va a haber fracturas, por decirlo así, a través de los núcleos de crecimiento, pero en realidad lo que está pasando es que se está separando de la fisis. No sé si me expliqué con eso. Por ejemplo, usando esta misma imagen. Esta es la típica imagen de un radio distal. Aquí viene la clasificación de Salta. Si nosotros le tomamos una radiografía a un niño de 2 o 3 años, esta parte del hueso que estoy marcando aquí con el cursor todavía no es tan visible. ¿Por qué? Porque no se ha calcificado. Entonces, un niño de 2 o 3 años
veríamos solamente un núcleo de crecimiento. Ajá. Entonces, arriba del núcleo de crecimiento hay una fisis, y la fisis va a permanecer hasta que el niño haya alcanzado la madurez esquelética. Con el paso de los años, se va a ir haciendo cada vez más grande esa fisis de crecimiento hasta que tenga la forma casi de un adulto. Y el último paso en el crecimiento es que esa fisis ya formada y calcificada se calcifique con el resto del hueso y nos quede un hueso adulto normal. Ok, gracias. ¿Y quedó un poquito más claro? Sí. Perfecto. Aquí no. Aquí. Algo importante de los núcleos de crecimiento es que cada uno se va a ir presentando a distintas edades y van a tener distintas morfologías según va creciendo el paciente. Entonces, un método de calcular la madurez esquelética es tomando radiografías de los núcleos de crecimiento y según qué tan bien formados están, es qué tan cerca está de dejar de crecer el paciente. Eso lo vamos a ver también cuando ya estamos en el tema de ortopedia pediátrica, no es tema de médico general, pero pues o sea, por ejemplo, en mi caso, normalmente solamente con ver una radiografía de codo, puedes estimar si el paciente tiene 2, 3, 4, 6, 8, 10 años. Con ver en qué grado de osificación está en sus núcleos, y ya más o menos sabes pues, cómo se trata también. Antes los pediatras usaban estas radiografías de estas zonas para estimar cuánto le quedaba de crecimiento al niño. Actualmente pues usan mejor las tablas y usan otros parámetros que son más exactos y que son menos apreciativos. Pero de forma anecdótica, pues, el traumatólogo está acostumbrado a ver los núcleos de crecimiento y también es importante saberlo reconocer porque es bien común que alguien ve un núcleo de crecimiento y piensa que es un hueso que se separó. Entonces también eso es algo ya del tema de pediatría. No, manito. ¿Hasta aquí alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? Bien. Entonces, para hablar de la reparación ósea, primero tenemos que entender cuál es el concepto de la fractura. La fractura se define como la solución de continuidad en la estructura de algún hueso. Para poder decir que hay una fractura, esta tiene que ser visible en 2 o más proyecciones radiográficas y usualmente estas 2 proyecciones radiográficas tienen que tener 90 grados de diferencia entre ellas. Como quien dice, bueno, una forma de definirlo es en una posición ortogonal. Si algunas, como vamos a ver más adelante, va a haber algunas zonas que no se pueden tomar laterales, como los dedos, y podemos pedir oblicuos, pero en esos casos, si en las dos proyecciones se ven la lesión, pues se denomina fractura. El hueso tiene una cualidad muy importante, que es que va a producir hueso nuevo después de una fractura. El proceso de reparación ósea es multifactorial, depende de muchísimas cosas, vamos a tratar de entenderlas todas, y el resultado exitoso después de una fractura sería la consolidación, y el fracaso sería la falta de unión o la pseudoartrosis. Entonces vamos a ver pues un pequeño caso ilustrativo. Tenemos a un joven que anda en patineta, se va a caer, mete la mano, y ¿qué es lo que pasa? Pues el peso de su cuerpo, la inercia que lleva, hace este tipo de imagen en su radiografía de una mano derecha. Vamos a ver. A ver, Cecilia Montellano, ¿nos puedes describir la radiografía? ¿Y qué ves o cómo te parece? Sí, doctor. Este, se ve como una fisura, como en el cúbito. Bueno, primero vamos a definir qué zona anatómica estamos evaluando en la radiografía. Siempre cuando se describe una radiografía, tú me debes decir, tenemos las proyecciones tal y tal de tal zona. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, ¿qué proyección es? Es una proyección distal del radio. ¿Es de frente, de lado, es oblicua? ¿Es de lado? Es una lateral. Es una Lateral. radiografía lateral de radio distal o de muñeca. ¿Y la imagen de la derecha?
Es una proyección AP Muy bien, de muñeca. muy bien. Sí, usualmente pues pedimos AP, ¿verdad? Podría ser que a alguien se le ocurra tomar una PA, pues, no lo vamos a saber nada más con la imagen, pero asumimos que es una P y una lateral de muñeca, en donde se ven tanto el radio como el cúbito distal. Entonces, ahora sí, ¿qué encuentras en la radiografía? Es una fractura en la metáfisis. Muy bien. ¿Puedes decir cuántos fragmentos tiene Mm, o qué más le encuentras? Ahí están las flechitas ayudando mucho, ¿verdad? Pero, sí. Está, bueno, tiene 3 fragmentos. ok, 3 fragmentos. Se ve desplazada. Mm, eh, no mucho. Ok, poco. Se ve angulada. eh, sí, un poco angular. Ok, ¿podrías decir hacia dónde se anguló? eh, hacia la porción anterior. Ok. Recordemos que si estamos evaluando una radiografía, siempre vamos a definir anterior y posterior como la posición anatómica. Si nosotros estuviéramos viendo al paciente de frente, posición anatómica, pues anterior sería acá, posterior sería hacia atrás, ¿ok? Ujú. Entonces con angulación hacia anterior. Sí. Muy bien. Bueno, muy bien, estuvo bien. Esto, como yo te lo definiría, como yo te lo escribiría, tenemos una proyección AP y lateral de muñeca o de radio distal. Es una buena técnica, pues vemos lo que nos interesa, que es el radio distal. Está bien penetrada, entonces también tiene buena penetración y es suficiente para poder hacer un diagnóstico, sí. En esta posición yo veo una fractura del radio distal que tiene por lo menos esta hojuela, que asumo que es esta hojuela de aquí, y aquí también se ve levantada esta cortical y un poco doblada, que correspondería a esta cortical de acá. Fuera de esos dos fragmentos tenemos un fragmento grande que incluye a toda la metáfisis y epífisis, y no le noto ningún tipo de trazo articular. Entonces, como bien dijiste, la podría decir como una fractura metafisiaria distal de radio que tiene leve conminución de la cortical. Ya cuando veamos planos anatómicos y que veamos la descripción de radiografías, pues en la mano generalmente, bueno, en las zonas anatómicas no siempre usamos anterior y posterior, bueno, en la mano más que nada usamos superficie volar y dorsal, ¿sí? Volar es la palma, dorsal es donde están los extensores, en la parte posterior de la mano. Entonces yo la describiría como una fractura metafisiaria con conminución de la cortical con angulación hacia dorsal. El radio normalmente si yo le trazo una línea debería de ir hacia el centro y hacia volar. Entonces si la fractura se rompió y se fue para atrás, está desplazada hacia dorsal. No la veo angulada, o sea, la veo bien alineada, tiene el mínimo desplazamiento. Pues, perdón, está angulada hacia dorsal, pero no está desplazada, tiene mínimo desplazamiento. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fractura? ¿De Coles? ¿Quién dijo eso? Erika, yo. Si me ve, no. No, ando buscando aquí entre todos los... Erika Hernández Erika Richard. Hernández. Muy bien, esa es una fractura de cuál es. Es la fractura más común del adulto. Lo más común del humano, casi casi. Perfecto. Entonces, les digo, lo vamos a ir viendo sobre la marcha, vamos a ver planos anatómicos, vamos a ver vamos a ver descripción de las radiografías y sobre todo, pues cuáles son los parámetros para nosotros definir si una fractura como esta se tiene que operar, se maneja conservadoramente. Eso pues, vamos a tratar de irlo conceptualizando y teniendo sobre la marcha. Entonces vamos a imaginar que este es el hueso. Estamos en la unión de la diáfisis con la metáfisis. Vemos el hueso cortical acá con sus canales de Havers, el hueso esponjoso y en el centro a la médula ósea. ¿Qué es lo que pasa? Pues una vez que se rompe el hueso,
pues toda esa trabécula y toda esa médula ósea va a empezar a sangrar. Puede o no haber una lesión del periósteo. Como vimos, esta está mínimamente desplazada. Entonces vamos a saber que hay una parte del periósteo que puede estar completa y la parte de arriba, que es hacia donde se movió, posiblemente es así se rompió el periósteo. En esta zona va a haber un aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque hay mediadores de la inflamación. Y entonces aquí va a haber una migración de varias células, entre ellas células mesenquimales, las osteoprogenitoras, los osteoclastos, células multinucleadas, glóbulos blancos. Entonces ahí van a llegar los osteoclastos a los pedazos de hueso que no tienen vitalidad y lo van a empezar a degenerar, lo van a reabsorber para poder usar ese calcio en otras zonas. Con el tiempo va a haber una migración de fibroblastos que van a empezar a soltar parte de fibrina, de mediadores de la coagulación, y que finalmente van a formar un coágulo. La cascada de la coagulación es importante para que se forme este hematoma en la fractura. Entonces, con esto vamos a ver la primera fase de la reparación ósea, se conoce como el hematoma. El hematoma de la fractura va a empezar desde el momento en que se rompe el hueso y generalmente como hasta el 5.º día. Aquí va a haber un depósito de fibrina y se inicia la cascada de coagulación, y si nosotros movemos a ese hueso, pues no está unido a nada, se va a mover, va a haber inestabilidad, y como está roto y como hay movimiento patológico, pues va a causar dolor. ¿Ok? Este es el momento en el que a nuestro paciente, pues nosotros le pondríamos un yeso. Ajá. Una vez que colocamos un yeso, vamos a evitar que se esté moviendo ese hueso. Y si nosotros evitamos que se mueva ese hueso, ¿qué es lo que buscamos? Que ese coágulo o ese hematoma que se formó en la zona de la fractura se llene de fibras de colágeno, de fibrina y de un coágulo, bien dicho, para que este vaya madurando y se forme el segundo paso de la reparación ósea, que es la coagulación. La coagulación se va a presentar entre el día 5 al 10. El hematoma se dice que madura y se vuelve más gelatinoso. Va a haber migración de los fibroblastos hacia donde está el hematoma, y aquí es cuando empieza la contractura muscular. Este es cuando el paciente empieza a tener más dolor, sobre todo si no ha sido inmovilizado, porque el músculo se va a empezar a contraer para tratar de evitar que se esté moviendo la fractura, y por lo tanto la contractura es como traer un calambre constante y eso es lo que causa dolor. Se busca que haya una compresión en la zona de la fractura. Si nosotros ya le pusimos un yeso a nuestro paciente, pues cuando el músculo se contraiga, pues lo que va a buscar es que el hueso quede empatado y ya no se esté moviendo. Y si se comprime la zona de la fractura, mejora la posibilidad de consolidación. Pero sin embargo, a este punto, antes del día 10, los fragmentos continúan inestables. Así que si el paciente no trae un yeso, se está formando un coágulo, pero se sigue moviendo la fractura. Después de que ya están estas fibras de fibrina, que buscamos que maduren y que se convierta en algo más duro, va a haber una migración de los mismos osteoblastos, y estos van a empezar a depositar condroide, y va a haber una maduración también de condrocitos en la zona de la fractura. Entonces ya vimos que los osteoclastos se encargan de quitar el hueso que está muy pequeño, que quedó muy lastimado o que no tiene posibilidad de consolidación. Los fibroblastos van a proliferar y va a haber una migración por los osteoblastos y los condroblastos. Los osteoblastos van a estar depositando osteoide, que es una matriz ósea inmadura, y cartílago. Y entonces esta unión de cartílago y osteoide es como si nosotros hiciéramos una mezcla de arena con cal, que se conoce como cemento, y eso busca que disminuya la movilidad en la fractura. Entonces, si la fractura se empieza a mover menos, también va a disminuir el dolor. Y si el hueso ya no tiene movimiento patológico, también se controla la contractura. Todo esto es considerando que el paciente está inmovilizado, ¿verdad? O sea, que esos fragmentos ya no se están moviendo. El callo blando lo vamos a ver entre el día 10 y el 15. Una vez que el callo blando se ha formado en la zona de la fractura y se ha disminuido el movimiento, puede haber una migración de los angioblastos hacia la zona de la fractura, y va a haber una vascularidad nueva en donde está la zona de la fractura, y esto es lo que nos va a permitir que poco a poco el callo continúe madurando. ¿Qué es lo que buscamos? Que esos condrocitos que están en la zona de la fractura, como se ve acá en el centro, se vayan calcificando, vayan madurando y se conviertan en un osteoide, como dice aquí, el hueso de madera o hueso tejido. Entonces, finalmente llegamos
bueno, con esto llegaríamos a la cuarta parte de la maduración, que es el callo duro. Este se va a presentar desde el día 15 hasta el día 21. Aquí, como lo vimos durante el crecimiento embrionario, el molde de cartílago que se formó se va a empezar a osificar. Entonces vamos a ver que va a haber mayor reabsorción ósea y también mayor depósito de hueso. Si recordamos nuestra clase pasada, el proceso de remodelación ósea es dinámico y es indispensable para que el hueso se mantenga sano. Pues aquí necesitamos que haya los dos procesos, que se reabsorba el hueso que se ha depositado, pero que se vaya depositando nuevo, y finalmente va a empezar a depositarse ¿por dónde? Por el periósteo, que ya sabemos que es donde está la mayor cantidad de células osteoprogenitoras. El osteoide se va a transformar a hueso trabecular y, por lo tanto, una vez que se forma un callo duro, ya no hay movimiento entre los fragmentos. Se dice que el trazo o la fractura se vuelve rígida. Aquí nuestro paciente va a tolerar el movimiento pasivo y podríamos empezar a indicarle que empiece el movimiento activo. ¿Por qué? Porque el hueso ya está soldando y ya va a permitir que los músculos funcionen como una polea, como normalmente funcionaba. Así que lo vamos a ver otra vez en animación. Puede haber micromovimiento, pero si ese micromovimiento se mantiene o es severo, pues ¿qué va a pasar? Va a empezar a romper los puentes de fibrina. Y esto nos va a explicar por qué cuando no inmovilizamos a una fractura, pues hay riesgo de que la fractura no pegue. ¿Por qué? Le quitamos ese proceso biológico natural que necesita una estabilización inicial para tener una migración de los condrocitos y eventualmente esos condrocitos depositen nuevo hueso y formen un hueso, por decirlo así, de cicatriz. Entonces aquí vamos a repasar nuestra célula osteoprogenitora. La célula progenitora, que es derivado de las células madres mesenquimales, se puede diferenciar en osteoblastos cuando están en el callo o en el hematoma, si hay poco movimiento y hay alta tensión de oxígeno. Si hay movimiento intermedio y hay baja tensión de oxígeno, en vez de diferenciarse en un osteoblasto, se puede diferenciar en un condroblasto. Entonces, aquí va a radicar la importancia de por qué a nuestros pacientes, cuando tienen una fractura y son fumadores intensos, les pedimos que traten de dejar el tabaco o que lo cesen. Porque si tenemos poca tensión de oxígeno en la zona de la fractura, eso aumenta el riesgo de una falta de consolidación. También cuando hay pérdida de la vascularidad en el hueso, como lo vamos a ver más adelante durante las cirugías, o con fracturas expuestas o donde hay un daño severo en el hueso que pierde su vascularidad, pues va a haber una baja tensión de oxígeno y eso también disminuye el pronóstico en la fractura. Y finalmente, la célula progenitora se puede diferenciar en fibroblasto si hay muy alto movimiento, si hay muchísimo inestabilidad en el trazo, pues el cuerpo va a deducir que esa fractura no se puede mantener estable y por lo tanto va a tratar de hacer una fijación elástica. ¿Y cómo se logra? A través de los fibroblastos y con el depósito de fibrina o de colágeno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. No, doctor, nada más que ya se va a acabar la reunión. Me queda un minuto. Ok, entonces no vamos a alcanzar a ver la siguiente animación. Aquí la tengo y ahorita la vuelvo a abrir. Ok.